en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la química computacional. Les damos nuestra primera introducción a este nuevo campo de estudio. Entonces, la primera pregunta que nos puede salir es, ¿qué es química computacional? Pues al ver la palabra podemos decir, bueno, química, van a haber estructuras químicas, compuestos, y computacional va a estar involucrada la computadora. Pues es cierto, la química computacional se puede definir como el uso de los programas informáticos o el uso de la computadora para poder procesar información. ¿Con qué finalidad? Pues podemos procesar información que nos proporcionan nuevas enzimas o receptores, nuevas drogas, analizar el comportamiento entre ellas empleando la computadora, y a eso es lo que le llamamos química computacional. ¿Para qué va a servir este estudio mediante la química computacional? Pues nos permite determinar el comportamiento de las nuevas drogas o de las sustancias químicas que se están probando hacia ciertos receptores o enzimas. Recordemos que estos receptores de enzima pueden venir de microorganismos, virus, bacterias o estructuras de nuestro cuerpo que puedan estar relacionados en un proceso patológico. Entonces, al encontrar nuevas sustancias, comprender cómo interactúan, podemos ayudar a encontrar nuevos medicamentos que tengan una acción farmacológica. Eso es lo que vamos viendo en la química computacional. Esta es una de las muchas aplicaciones que puede tener la química computacional. La química computacional se basa en generar bases de datos del comportamiento de las sustancias químicas. Recordémonos que todo está formado de compuestos químicos orgánicos. Los medicamentos, las estructuras de nuestro cuerpo llevan compuestos orgánicos. Entonces ahí es el estudio de esta parte. Miremos el siguiente video. El CIMAP presenta Cápsulas de ciencia. En el CIMAP somos un grupo de investigadores que realizamos investigación a través de la química computacional. La química computacional es una disciplina que estudia la estructura y las propiedades de los átomos y las moléculas mediante cálculos realizados a través de una computadora. Su objetivo es, por lo tanto, mejorar y adecuar las moléculas a las necesidades de cada trabajo. Esta disciplina desarrolla sus investigaciones a través de un laboratorio virtual. En el caso nuestro se conoce como Laboratorio Virtual Nanocosmos, el cual es un acrónimo para referirse a nanoquímica computacional, simulación y modelado molecular, y funciona como una herramienta predictiva de las propiedades de los sistemas moleculares conocidos o por descubrir. Desde hace varias décadas, la industria desarrolla gran parte de su investigación a través de la química computacional. Esta ciencia también se conoce como modelado molecular por ser un trabajo eficiente, económico y que requiere de un menor tiempo para realizarse. Estos son elementos muy importantes para el desarrollo de la empresa privada. Debido a la importancia de esta ciencia de la química computacional, tanto en 1998 como en el año 2013, el Premio Nobel de Química fue otorgado a químicos computacionales de reconocido prestigio internacional. Bueno, entonces, como nos damos cuenta en este video, la química computacional va a utilizar la información que proporcionan los cálculos, la información de la interacción de los compuestos químicos para el desarrollo de nuevos medicamentos. Entonces, la química computacional, el uso de computadoras, permite reducir tiempos, costos, que es para el desarrollo de nuevos medicamentos una pieza fundamental. Entonces, podemos ya comenzar a definir claramente que la química computacional es una disciplina de la química, cuyo objetivo es la creación y utilización de programas informáticos que van a llegar a servir al propósito de estudiar las propiedades de las moléculas y en menor grado de los sólidos extendidos. Entonces vamos a comenzar a estudiar cómo se comportan las moléculas, los sólidos en los diferentes compuestos empleando programas informáticos. Entonces, ¿qué aspectos van a incluir todo este estudio de la química computacional? Pues el modelado molecular, que lo vamos a definir más adelante, pero es ver en sí la estructura y forma tridimensional verdadera que tendrían las moléculas que están en nuestro cuerpo. Vamos a emplear métodos computacionales, un poco de programación para decirle al ordenador qué es lo que tiene que ser, hacia dónde queremos que lleve el estudio. El diseño molecular asistido por ordenador. ¿A qué se refiere esto? Pues a diseñar nuevas moléculas
moléculas que puedan tener una acción farmacológica ya determinada, por poder determinar qué efecto va a poder tener dependiendo de los grupos funcionales que vamos a agregar. Entonces eso va a permitir tener la mayor probabilidad de que en una molécula que lleguemos a sintetizar en el laboratorio tenga mayor probabilidad de éxito debido a que tuvo un diseño racional previamente. Generar bases de datos de compuestos químicos, ayudar en lo que es el diseño de la síntesis orgánica ligado con el diseño molecular, y también va a ayudar a lo que es búsqueda de bases de datos, todo lo que se llama la nueva minería de datos. Entonces va a buscar información de todos los datos generados por varios investigadores para poder predecir ciertos comportamientos. Recuerden que es una predicción. ¿Qué aplicaciones puede tener la química computacional? Miren, la representación computacional de estructuras tales como los átomos y las moléculas. Ya no simplemente vamos a pensar en la estructura de una forma plana, sino podemos pensar en su comportamiento tridimensional. Ver esa molécula que se está moviendo, en realidad hacia dónde van orientados los átomos en el espacio. Pues almacenar información de estructuración y búsqueda de la información de entidades químicas, dar todo un ordenamiento, la identificación de pautas y tendencias y relación que puede existir entre las diferentes estructuras químicas y las propiedades que pueden llegar a tener. Nos va a ayudar a estudiar lo que son las estructuras basadas en simulación de campos de fuerza. Recordemos que los compuestos químicos, sus átomos tienen cierta interacción entre ellos, fuerzas de repulsión. Entonces nos puede ayudar a determinar cuáles son sus propiedades químicas, las energías que tiene, y así va a poder determinar la interacción que va a tener con receptores biológicos. Modelos que favorecen una síntesis eficiente de compuestos, ¿verdad? Para poder determinar qué estructura queremos, podemos determinar mejor los procesos de síntesis. Y esta parte que nos interesa a nosotros como farmacéuticos, el diseño de moléculas que van a interactuar con los receptores, sobre todo en el diseño de fármacos. Entonces, en esta parte, en el desarrollo de nuevos fármacos, la búsqueda de medicamentos para patologías de gran interés, es lo que la química computacional es una herramienta que puede ayudar a disminuir los tiempos de búsqueda e investigación de nuevos medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que se va acoplando la química computacional? Pues primero sabemos de ciertos modelos inhibitorios conocidos. ¿Qué se refiere a esto? Pues si vamos enfocándonos en una patología, por ejemplo en lo que es enfermedades del Alzheimer, yo sé que necesito ciertas moléculas que sean inhibitorias de receptor acetilcolinesterasa. Entonces trabajo con base al receptor acetilcolinesterasa, analizando la parte estructural que va a tener el punto de inhibición. Luego lo analizo con una molécula ya prototipo, una molécula que yo sé que bloquea la acetilcolinesterasa para ver cómo interactúan. Eso me va a servir para sacar los análisis de posibles nuevos indicadores. Tomando una molécula prototipo puedo generar nuevos medicamentos, nuevas estructuras que puedan tener una acción biológica. Vamos a hacer lo que es análisis de docking en simulación. Docking no es más que el análisis de lo que es la interacción fármaco-receptor. Ver cómo esa molécula que estoy proponiendo interactúa con el receptor que me interesa. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Esa molécula yo puedo optimizarla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En la optimización es, pues, que otros grupos funcionales, si se le alarga la cadena, si se agregan aromáticos, me puede servir para que se una mejor al receptor. Todo esto son cálculos de predicción. Ya para esto poder identificar al mejor candidato, ¿sí? Ya teniendo el mejor candidato, los mejores candidatos, ya podemos comenzar un proceso de síntesis, ¿sí? Entonces ya en el proceso de síntesis ya nos permite pasar a la experimentación in vitro o en vivo con mayor certeza de éxito. ¿Por qué? Porque modelos computacionales me han dado una predicción de la posibilidad de que sí tenga un efecto farmacológico, ¿ya? Entonces, esto me permite que yo voy a obtener mi hit o mi cabeza de serie, ¿verdad? Los fármacos que puedan tener una acción farmacológica ya optimizados para comenzar un desarrollo preclínico. Entonces, todo este desarrollo preclínico lo puedo hacer mediante la química computacional para poder pasar a lo que es la experimentación, tanto in vitro como en vivo.
Importante, la química computacional me da evidencia del posible efecto farmacológico que tenga la sustancia de interés. Por lo tanto, me va a dar un soporte para la presentación de proyectos de investigación sobre animales de laboratorio. De tal manera que voy a ir cumpliendo ciertos protocolos de bioética en el manejo de animales de laboratorio para demostrar que la sustancia que quiero probar sí pueda tener un posible efecto farmacológico. Eso me reduce el número de experimentaciones y de animales que voy a necesitar en ensayos preclínicos y me da mayor probabilidad de éxito. Entonces, si se dan cuenta, en este esquema pues representa qué es lo que está pasando. Mediante química computacional yo analizo una gran cantidad de moléculas, de millones de moléculas. Por ejemplo, en este esquema nos presentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 moléculas que están aquí que entraron a estudios de química computacional, de las cuales 2 son promisorias. ¿Qué quiere decir esto? Que esas 2 moléculas son candidatos para hacer cambios estructurales y comenzar la síntesis en el laboratorio. Ya cuando salga la síntesis en el laboratorio o modificaciones en la experimentación, hay mayor probabilidad de éxito que esas 2 que se invirtieron en hacer la síntesis en el laboratorio sí pasen las fases preclínicas, que es la evidencia con animales de laboratorio o evidencia in vitro, ya para encontrar las sustancias que puedan tener un uso clínico. Entonces, ¿qué era lo que pasaba antes? Antes, por ejemplo, estas 9 moléculas eran las 9 que se sintetizaban, las 9 que se probaban en los animalitos. Entonces eso alargaba los tiempos de experimentación, la cantidad de animales que se necesitaba y disminuía la probabilidad de éxito. En cambio, previamente hacemos una selección de los mejores candidatos, solo esos son los que sintetizamos, son los que probamos, entonces nuestra probabilidad de éxito aumenta. Esa es una ventaja que nos proporciona la química computacional, poder hacer una predicción previa del comportamiento de la sustancia. Además, la química computacional también nos puede dar idea del comportamiento farmacocinético y toxicológico de las sustancias, porque hay ciertos programas computacionales que nos sirven para hacer este análisis. Entonces, en la química computacional, ¿qué voy a estar analizando, estudiando yo? Pues el comportamiento en el receptor, recuerden que son por generalmente proteínas, ¿verdad? Enzimas y la interacción que va a tener mi medicamento. Mi medicamento prototipo siempre comparado con otro. En este esquema B podemos darnos cuenta que son 2 moléculas las que están sobreponiéndose en esta imagen. Una pues tiene la cadena blanca y la otra es como un verde agua. Entonces se ponen sobrepuestas para ver cómo son los puntos de interacción, quién va a tener mayor fuerza de interacción con los aminoácidos de interés en el receptor para poder determinar cómo se comporta. Este análisis son cálculos matemáticos que nos da una predicción del comportamiento de la molécula y nos ayuda a determinar una posibilidad de éxito mayor. Entonces, la química computacional, eso es lo que vamos a comenzar a ver nosotros. Comenzar a hacer herramientas para el desarrollo de nuevos fármacos, aumentando una probabilidad de éxito en encontrar una molécula con acción farmacológica. Para poder iniciar lo que es la química computacional, nosotros, como buenos investigadores, tenemos que saber en dónde encontrar la información. ¿Por qué? Se dan cuenta que para poder iniciar yo necesito saber el receptor que me interesa inhibir o el dónde quiero que mi medicamento vaya a tener interacción. Tengo que saber cuáles son los puntos importantes de ese receptor. También tengo que comprender cómo es el comportamiento químico de una sustancia prototipo o del fármaco base que se está empleando para el desarrollo del planteamiento de la investigación. Entonces, en todo proceso de investigación, la búsqueda de la información es fundamental. Nosotros y ustedes, cuando comienzan a ver información en esta época tecnológica, pues el primer punto que recurrimos es a la información que me proporciona San Google. Hay muchos buscadores de información. Google es uno de los buscadores más empleados. Tiene muy buenas herramientas y nosotros tenemos que introducir palabras clave de qué es lo que nos va a proporcionar, ¿verdad? Tenemos que ver las ventajas y desventajas que pueden tener estos ordenadores. En Google podemos tener el buscador normal Google. También está Google Académico, que se me va a enfocar a buscar información más que todo en base de artículos. Y el Google Scholar, que también es Google Académico, solo que en inglés. ¿Cuál va a ser la diferencia?
Cuando nos aparece googlescholar.es, las bases de información que van a utilizar son más que todo bases de información en español. Cuando utilizo googlescholar.com, busca y analiza bases de datos en información en inglés o en otros idiomas. Entonces eso amplía mi búsqueda de información. Utilizar Google normal, pues miren, una de las primeras opciones que nos puede salir son en Wikipedia, información básica, pero si queremos una información científica adecuada tenemos que buscar buscadores adecuados. Vamos a ir viendo un poco de estos buscadores. Miren, aquí les presento una comparación. Aquí yo ya estoy en Google Scholar, scholar.google.com. Entonces, como les comentaba, la información en inglés. Este que está aquí en mi derecha es la búsqueda de información utilizando la palabra clave química computacional del año pasado. Y miren que aproximadamente me sacó 44.800 resultados. Analizando en la misma página, bajo los mismos parámetros, igual Google Scholar con la misma palabra, solo computacional química, ya para este año la cantidad de artículos aumentó. Miren, aquí ya me aparecen 453.000 opciones o resultados de información. Entonces nos podemos dar cuenta que de un año a otro la información como aumentó, la cantidad de artículos que van quitando y la periodicidad de los mismos. Eso es lo que tenemos que ver. Estoy buscando como palabra clave química computacional en googlescholar.com, o sea, la versión en inglés. Ahora, si miramos la parte en español, miren, aquí está scholargoogle.es, o sea, aquí le va a dar prioridad a todo lo de inglés. Igual a la izquierda tenemos la búsqueda del año pasado. Química computacional nos tiró aproximadamente 21.100 resultados. Para este año, con la misma palabra y los mismos parámetros de búsqueda, nos tira aproximadamente 150.000 resultados. ¿Por qué les hago este análisis y diferencia? Nos podemos dar cuenta cómo fue el aumento de la información. Mucha de la información es nueva, de años recientes. Otra información que nos va proporcionando es porque ya se han digitalizado artículos antiguos, por lo tanto ya los sistemas de computacional lo reconocen. Dense en cuenta algo importante. En google.com, scholar.com, los primeros artículos que me salían eran las opciones de búsqueda eran artículos científicos. En .com pues me puede dar libros, artículos, entonces va a depender de cómo voy a hacer yo mis parámetros de búsqueda. Entonces, otro buscador que podemos emplear son buscadores ya un poco más especializados. Por ejemplo, PubMed. PubMed es un buscador de artículos científicos del NIH, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podemos ir buscando. Características que tenemos que ir viendo en estos buscadores, la palabra clave que tenemos que emplear tiene que ser en inglés, ¿ya? Entonces, miren, aquí me dio 93.092 resultados de búsqueda con la misma palabra. Podemos ver, bueno, es menos que Google Scholar.com. Sí, pero estos son más que todo artículos científicos al 100%. Google Scholar todavía me puede sacar algunos libros, tesis, pero estos son artículos en revistas indexadas, revistas de impacto. Entonces, vamos a analizar ahorita los diferentes buscadores en tiempo real, que era lo que yo les estaba comentando. Entonces, como podemos visualizar aquí, tenemos el Google normal. Si yo coloco pues química computacional, me va a dar una información y como les digo, miren, la primera información pues Wikipedia, información sobre artículos, tesis, algunas páginas, blogs, revistas. No es que la información en esta parte esté mala o sea equivocada, sino que es una información básica general. Nosotros ya como farmacéuticos pues tenemos que comenzar a emplear otras bases de datos o otras informaciones, ¿sí? Igual el mismo Google me puede dar información diferente si lo pongo en español o si pongo la búsqueda en inglés. Miren, en español me daba 406.000 artículos resultados y en esta parte me da más de 130 millones de resultados en menos de un segundo, desde imágenes, artículos. Entonces ahí va haciendo la diferencia.
de qué términos voy a utilizar yo para la búsqueda. En la investigación, la fuente principal de información la vamos a encontrar en idioma inglés. Es por eso que nos estamos especializando en el idioma inglés para estas búsquedas. Como les comentaba, si yo pongo Google Scholar, cuando me sale la opción que es .com, me va a tirar para búsquedas en artículos en inglés. Por ejemplo, aquí ya está, miren, Google Scholar. Si yo selecciono aquí Google Scholar, me va a tirar un navegador muy parecido, pero miren, Google Academy. Aquí, .com, yo sé que la gran mayoría de las primeras búsquedas de información va a ser en inglés. Entonces, vengo, ya busco, y ya con las palabras claves me da cierta información. Que algo importante que me proporciona Google Scholar, que me permite determinar los años de búsqueda. Por ejemplo, si le doy en cualquier momento, le digo, bueno, toda la información que usted encuentre desde el inicio de ese término. Miren, en cualquier momento aumentó a 3.709.000 resultados aproximados. Pero puedo reducir los años. ¿Por qué? Porque queremos la información más actualizada. Si yo estoy, por ejemplo, ya haciendo mi tesis y necesito conocer el estado de arte de mi investigación, necesito ver qué es lo más actual que se sabe. Entonces puedo delimitar los años, decir, no, búsqueme solo lo más reciente desde 2017. Entonces aquí miren, ya me sale 453.000. Entonces así yo puedo ir especificando, no, solo me interesa lo que hay del 2021, miren, en lo que va de este año, medio año, ya hay aproximadamente 24.600 resultados con estos parámetros. Ahora, por su parte, Google Académico, la versión de Google para español, no es que una versión sea mejor que la otra, se complementan. Entonces igual, si se dan cuenta, es .es, el portal es igual, pero cuando yo realizo búsquedas en esta parte, pues las palabras clave las pongo en español y la información va a variar. Puedo encontrar artículos dependiendo cómo yo delimite la información. Lo mismo puedo decir que en cualquier momento o lo más reciente. Miren, en inglés lo más reciente eran arriba de 20.000 artículos. En español aparecen 4.130 artículos sobre posibles resultados, de los cuales hay ciertos libros. No es que los libros sean malos, ¿verdad? Pero la información de los artículos es lo más reciente. Entonces aquí, en estos ordenadores, en estos buscadores, ustedes pueden encontrar artículos cuando les toque investigar, ¿ya? Entonces poder seleccionar y poder determinar qué es lo que van a realizar. Otro ordenador que tenemos es PubMed. Es un buscador igual que en Google, pero más que todo enfocado en artículos. Igual. Si yo pongo la información que necesito, ya me va buscando los artículos que tenemos, la información y todo. Miren, esta es una gráfica, esto tiene algo muy bonito que nos va dando la relación de cuánto fueron generándose los artículos. Si nos damos cuenta, a partir ya del año 2000, las investigaciones en química computacional fueron elevando cada uno de los años, siempre aumentando, ¿ya? Entonces, esta es una ventaja que tenemos con estos sistemas. Puedes decir, Lick, pero los artículos hay que pagarlos, son caros. Sí, muchas de las editoriales pues tienen su revista, sus artículos pagos. Pero hay ciertos recursos que podemos usar, algunos son de acceso abierto, los podemos ver, hay otros que tenemos que pagar. Por ejemplo, este es uno que vamos a tener la oportunidad de estudiar y analizar, de reciente, pero si lo comienzo a analizar, me dice, a pesar que me dice PDF, me pide acceso y solo si tengo acceso al portal lo puedo ver. Hay ciertos recursos que ustedes ya conocen, hay algunas páginas de Facebook que dicen ayúdame a bajar este paper.com, son comunidades en las cuales uno le pasa el nombre del artículo o el DOI, que es este código universal para cada artículo, y hay ciertos científicos que sí lo tienen, nos lo pueden enviar o nos podemos contactar con los autores principales, darle nuestra situación, que somos estudiantes de pregrado, de universidad pública, que si nos pueden compartir tal artículo o tal información porque estamos haciendo una investigación sobre ese campo, y muchos autores de revistas nos los proporcionan, ¿ya? Entonces, si nosotros copiamos el DOI, también yo creo que esta página es conocida por ustedes. Es una página que vino a darle la vuelta a todas las que son editoriales de revistas científicas, porque es un acceso, una puerta trasera para poder acceder a los artículos. Entonces, miren, colocamos el DOI, esa es la información que nosotros necesitamos tener,
y ya le damos ingresar y esta nos proporciona la artículo. ¿Miren? Solo que el acceso sea muy diferente, pero miren, es un artículo del 2021 que ya nos lo están proporcionando. Tener acceso para leerlo, porque es esto importante, porque en ocasiones si pagamos un artículo 15, 20 dólares y tal vez no tiene la información que nos interesa, pagamos un artículo por información valiosa, pero que no nos trae cuenta para nuestra investigación. En cambio aquí yo ya puedo leer, analizar si me sirven, tomar ideas de cómo son estas investigaciones. ¿Ya? Otra página que quiero compartir con ustedes es esta nueva que me acaban de enseñar, que se llama Connected Paper. Esta página lo que hace es realizar una conexión o redes con respecto a las investigaciones. Un tema de investigación que a mí me interese, cómo se va conectando con otras investigaciones similares. Aquí igual voy a colocar el DOI del artículo que venía trabajando y pues lo doy enter para que lo busque. Y miren, me tira este mapa. Este mapa que está aquí pues me analiza, bueno, este es su investigador, qué otros artículos o con qué otros grupos de investigadores se ha relacionado o hay con respecto a ese tema. Entonces, si yo estoy viendo algo de química computacional, aquí puedo relacionar, bueno, en qué otras comunidades, qué otras partes del mundo en fechas han publicado sobre ese tema. Puedo ver aquí la información, miren, ya me va pasando cierto resumen de la información, quiénes son los autores. Puedo darle aquí que me diga cuáles son los trabajos previos y me tira una lista de investigaciones previas que se han realizado los autores, y esto me puede servir para analizar lo que yo les decía del estado del arte de mi investigación. Si yo quiero un tema determinado, ver qué otra información, qué otros artículos están relacionados. O puedo decirle, bueno, a partir de ese artículo, qué otros trabajos hay derivados o similares de. Entonces me va dando esa información posterior, me proporciona la información previa a mi artículo que yo estoy analizando y la información posterior. Entonces, estos son recursos virtuales que tenemos para ir accediendo a la información, a esta base de datos que es muy amplia. En estos momentos, en la era digital, tenemos un acceso profundo a la información. Solo lo único que tenemos que saber es buscar, ¿sí? No nos podemos limitar en la actualidad solo a emplear Google, es muy bueno, pero es para un nivel básico normal. Y ahorita ustedes están comenzando en un área profesional. Yo espero que sus investigaciones mínimo comiencen ya en Google Scholar y Google Académico. Ambas se complementan, no quiere decir que una sea mejor que la otra, porque cierta información que me proporciona Google Académico, ciertos artículos que me dan aparte en inglés, no me proporciona todos los que están en español y viceversa. Los de español no toman en cuenta los de inglés, entonces se complementan. O podemos buscar otras bases especializadas. Esta es una de muchas bases especializadas que se pueden ir trabajando. Y como les digo, muchos de los artículos lo que nos proporcionan primero es una lectura previa de la información del artículo, el abstract, ¿verdad? Si ese me interesa pero no está de acceso, pues puedo ver otros recursos para poder tener acceso a la información. Entonces solo necesitamos saber el DOI y poderlo descargar. Muchos artículos ya están de acceso abierto, entonces podemos leer que esto es parte crucial e importante cuando hablamos de investigación de nuevos medicamentos, ¿sí? El empleo de la búsqueda de la información. Si no sabemos buscar bien, nuestro sistema de investigación va a ser limitado. Entonces no nos vamos a tener una perspectiva completa de qué se está investigando en el mundo y qué podemos aportar nosotros para hacer la diferencia. En este primer punto, una parte fundamental para la química computacional son las bases de datos. En química computacional vamos a trabajar, nosotros vamos a iniciar a trabajar con estas dos primeras bases de datos, el PDB, que es Protein Data Bank. Como su nombre lo indica, pues es un banco de información de proteínas. Proteínas, recuérdense que son receptores en los cuales mi molécula va a llegar a trabajar y es lo que me va interesando. Y Drug Bank. Drug Bank es banco de información de drogas. Entonces, esos dos navegadores vamos a estar empleando para la búsqueda de la información. Rápidamente miremos qué información nos proporciona PDB. Entonces el PDB pues, nos va a dar información sobre proteínas receptoras, ¿verdad? Entonces aquí no me da
podemos buscar con base al nombre, van a dar bastante información. Yo aquí coloco la palabra clave, por ejemplo, si me interesa estudiar sobre las COX-1, puedo hacerlo así súper general, solo colocando cualquier palabra clave para lo que es la búsqueda y ver qué información me va a proporcionar. Entonces miren, me proporciona una gran cantidad de moléculas de proteínas de la COX. Yo puedo delimitarla. No, miren, me interesa solo que me den las de Homo sapiens, o sea, las que fueron obtenidas a través del ser humano. Pues le doy nuevamente buscar y ya me va a delimitar las que son del ser humano, ¿sí? Entonces ya cuando ingreso a una de las proteínas, pues ya me va diciendo el DOI es del artículo donde fue identificada y dilucidada la estructura que nos presentan. Qué tipo de enzima o proteína es otra información, y aquí vamos a poder ingresar a la información del receptor. Entonces ustedes se ingresan para ver cómo es el comportamiento, el análisis de las estructuras, es algo muy importante, los artículos y qué otra información proporciona. Entonces miren, aquí me dice a qué otras sustancias está interactuando, qué otras moléculas voy a encontrar dentro de esa estructura y la interacción que va a presentar. Este es un vistazo general ahorita de Protein Data Bank y miren, esta es la estructura en 3D que me va a proporcionar. Entonces, la otra que tenemos que podemos ir trabajando es Bloombank. Esta es un banco de datos de drogas, ¿sí? Entonces igual puedo poner el nombre de marca o puedo poner el nombre científico, ¿verdad? En inglés. Y vamos a poner, por ejemplo, el Tylenol. Ustedes saben que es el famoso acetaminofén. Entonces me da el nombre de la sustancia, qué pronombres tienen, genérico, qué código de acceso tiene, características del grupo, la molécula, indicaciones que tiene, qué asociaciones, condiciones, miren, mucha información, mecanismos de acción, cómo es su absorción, farmacocinética, cómo se degrada. Entonces no podemos decir, para información de drogas hay solo lo que me dice Wikipedia, no. Pero nosotros tenemos este exceso de información que tenemos que saber manejarla y ver qué es lo que me están diciendo. Me da tanto información farmacocinética, información farmacológica, la descripción de los nombres, digamos las marcas que existen en varias partes del mundo y varios datos, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que ver es irnos familiarizando con las bases de datos, la información que proporcionan y qué podemos deducir de las mismas. Esta es una de muchas bases de datos que se encuentran y siempre son datos de referencia, ¿ya? Entonces eso es lo que bases de datos vamos a estar más utilizando, el PDB y Protein Data Bank. Entonces ya para concluir esta explicación, pues vamos a comenzar a trabajar un poco de lo que van a analizar ustedes en su casa. Primero, pues tienen una tarea que está descrita ahí en el documento adjunto de esta área de trabajo, en donde ustedes van a definir qué es química computacional, investigar un poco más, definirla con sus propias palabras. Van a decirme pues qué relación tiene con la química medicinal, ¿sí? ¿Por qué la licenciada me está dando esto en el curso de química medicinal? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relación tiene? ¿Cómo puedo inferir los datos, verdad? Ya después me van a definir qué es PDB y Bloombank. Otra pregunta es, ¿cómo son obtenidas las estructuras de proteínas que se publican en PDB? Entonces, las proteínas de las estructuras que ya me aparecen en Protein Data Bank, ¿cómo son identificadas? Entonces, eso es una parte de análisis que ustedes tienen que hacer, investigar dicha información, con qué técnicas o métodos las obtienen. Y por último, pues tienen que buscar un artículo científico. Ya les di varias bases de datos, cómo obtener artículos científicos publicados como mínimo del 2015 a la fecha, en donde se emplee química computacional, ¿sí? Donde parte de la investigación central fue la química computacional en la que es el proceso de investigación. No que usaron computadora, que utilizaron una computadora para hacer gráficas de Excel y analizarlos, no. Me interesa que utilizaron química computacional para el análisis de la estructura, fármaco, receptor, comportamiento farmacocinético, etc. ¿Sí? Entonces, que la química computacional fue la base de la investigación. Y cuando lean el artículo que tienen que describir, me tienen que decir en qué se basó la investigación, cómo se utilizó la química computacional en el proceso de investigación,
la principal conclusión de la investigación y su opinión sobre este tipo de investigación en donde se emplearon la química computacional. Den su opinión sobre el artículo, si emplearon bien la química computacional o no, qué más se puede inferir, ¿ya? Entonces, estos son los aspectos que vamos a ir analizando en esta tarea. Pues cualquier duda, estamos a las órdenes.